Hola, esta es nuestra situación, problema de la botella de Marriott. Somos el equipo uno, que está conformado por Danae, Lorelí, Emilio y Santiago. Bueno, primero voy a empezar diciendo la introducción. En este experimento, que es el vacío del frasco de Marriott, se analiza el flujo a velocidad constante por la presión atmosférica que actúa a través de un tubo insertado en el tanque. En esta práctica experimental, pues nuestro objetivo es obtener una aproximación del valor de la gravedad, haciendo uso de técnicas como regresión lineal, involucrando variables dependientes e independientes, calculadas y obtenidas en nuestras mediciones. Asimismo, hacemos hincapié en la importancia de la incertidumbre que calculamos con los datos obtenidos. Para presentar un reporte completo, elaboramos las gráficas de cada relación con el tiempo y altura, que nos son útiles para el cálculo de velocidad de la superficie del líquido al simular una velocidad de fusión constante. El sistema analizado de esta práctica representa distintas utilidades en la industria y enriquece nuestros conocimientos en mecánica de fluidos. Bueno, antes de empezar con el experimento es muy importante hablar de la teoría para saber con qué vamos a trabajar. Algunos conceptos importantes es la densidad de un cuerpo, que se define como la relación de su masa respecto al volumen, que es la ecuación número 1. En la 2 y en la 3 hablamos de la presión. La presión la podemos definir como la fuerza que se ejerce por unidad de área. También tenemos la ecuación de continuidad, que es muy importante. Esta ecuación es la relación que existe entre el área y la velocidad que tiene un fluido en un lugar determinado, y no es, es muy útil. También el flujo. El flujo es la cantidad de volumen de fluido que pasa por unidad de tiempo. También trabajamos con la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación establece que dentro de un flujo horizontal de fluido, los puntos de mayor velocidad del fluido tendrán menor presión que los de menor velocidad. Y por último, trabajamos con la ley de Torricelli y es la ecuación de velocidad de derrame, que es la que podemos observar en el número 7. Ahora, para nuestro desarrollo experimental, lo que ocupamos para construir nuestra botella de Marriott fue un bote de plástico, también un popote grueso o un tubo de PVC. Este nos funciona como el tubo de presión atmosférica, plastilina o silicón para sellar nuestro bote, cinta métrica flexible o una regla, un cronómetro, se puede utilizar el del celular, colorante o polvo saborizante para agregarle color a nuestra agua, un taladro y un recipiente de recolección. Y para montar nuestra botella, primero tuvimos que realizar un agujero en la tapa del bote de plástico, de manera que la medida del agujero permite introducir el tubo de PVC. Después introducimos el tubo de presión atmosférica y lo sellamos muy bien con silicón o plastilina para que no haya fugas en nuestro tanque. Realizamos otro agujero en la botella, pero esta vez en la parte, es un orificio muy pequeño en la parte inferior. Se recomienda usar un clavo caliente o un taladro y que el orificio tenga un diámetro aproximado de 4 o 5 milímetros para introducir un pequeño popote, porque por ahí se va a descargar nuestro tanque. También colocar la cinta métrica o la regla sobre la superficie exterior del tanque. Y finalmente llenaremos el bote de plástico con agua y colorante para visualizar mejor el vaciado. Y para empezar el vaciado, pues primero debemos destapar nuestro orificio pequeño, y ahí es cuando empieza el vaciado. Aquí podemos observar un poco de nuestro montaje experimental y sí. Ahora nuestros resultados experimentales. Hicimos mediciones cada 10 segundos, 46 mediciones por cada botella y 10 intentos. Con todos estos datos obtuvimos una altura promedio para cada tiempo, al igual que velocidad, aceleración y error estándar. También graficamos con respecto al tiempo, la velocidad, la altura y la aceleración. Podemos ver en la posición promedio, que es la altura del líquido, como la ecuación de correlación es 0.0374x más 1.19577. Al principio parece tener una pendiente constante, pero alrededor del punto 300 la pendiente parece reducirse. En velocidad frente al tiempo también vemos un cambio alrededor del punto 300, del segundo 300, cuando baja dramáticamente. Y en aceleración, el primer dato lo podemos descartar porque como venimos desde cero, parece ser muy alta la aceleración.
Y es relativamente constante hasta el segundo 300, pero podemos ver cómo después se mantiene constantemente en negativo. Em, Vemos que estas líneas no son constantes porque hay cierto error en la medición que se puede medir con barras de error. En esta gráfica no se ven porque nuestras barras de error son muy pequeñas y con esta escala son invisibles, pero sí existen. También obtuvimos con el método de mínimos cuadrados el error en Y, el error en pendiente y el error en ordenada al origen. Tenemos los datos a la derecha, que ya habíamos visto en la ecuación de correlación lineal, que para la pendiente tenemos 0.03, no, 0.03742. Para el ordenado al origen tenemos 1.19. Error en Y tenemos 155, error en pendiente 0.17 y error en ordenado al origen 45 prácticamente. Bueno, en esta parte voy a explicar el análisis experimental. En el análisis experimental podemos observar las gráficas y las tablas como la velocidad que permanece constante antes de que la altura del agua llegue al límite del tubo. En cuanto el agua llega a este punto, la pendiente pasa de ser lineal a ser una exponencial, es decir, como algo 1 a la x a la n. La diferencia es que en el experimento llegamos a 0, pero en la expresión el 0 es una asíntota. Y la irregularidad de los datos es indicación de que existe un error, pero ya teniendo todos los datos podemos ver que el error es muy mínimo y el resultado que nos da es confiable. Ahora para la discusión de resultados, según nuestros resultados encontramos que la velocidad, aceleración y altura de un líquido siendo vaciado con una botella Marriott depende del flujo de aire que entre a la botella. En nuestro análisis de datos observamos que la pendiente de la gráfica de velocidad versus tiempo indica que el flujo del líquido es constante y siempre cuando el nivel de tal sea superior a la altura del tubo por donde entra el aire. Podemos también observar que el cambio en la velocidad es abrupto cuando el nivel del líquido es inferior al del tubo. Se reduce la velocidad siguiendo una aceleración negativa hasta llegar a cero. Cuando el popote está por encima del nivel del agua, este experimento es una brillante ejecución y ejemplo de la ecuación de Bernoulli. Y en conclusión, podemos decir que hemos aprendido sobre el funcionamiento del experimento de la botella Marriott, así como los métodos para graficar los datos recopilados del experimento y otros métodos para obtener datos importantes como lo fue el método de mínimos cuadrados, que nos ayuda a calcular la recta de regresión lineal que obtenemos con nuestras mediciones para minimizar los residuos, es decir, la incertidumbre entre los valores reales y los calculados por la recta. Gracias.